Muy bien, vamos a hablar acerca de el capítulo 3 el día de hoy. En los capítulos anteriores estuvimos viendo cómo Dios comenzó su obra desde el silencio a través de mujeres fieles y de un niño salvado en una canasta. Y terminamos con un pueblo que clama y un Dios que escucha, ve y conoce su dolor. Y ahí pudimos ver cómo el clamor es el principio de la intervención divina. Y hoy vamos a ver en este nuevo capítulo cómo Dios responde a ese clamor llamando a un hombre que se siente incapaz y lo hace desde una zarza que arde sin consumirse, un símbolo eterno de un Dios que arde de compasión pero no se apaga ante la miseria humana. Así que comenzamos con la lectura del capítulo 3. ¿Alguna voluntaria para dar lectura? Así que, pues, bueno, el llamado de Dios a Moisés. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño a más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo, porque será que la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que está pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Puedes seguir otra. Sí, por favor. La misión de Moisés. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hijitas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saquen de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios. Y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. ¿Llegó? La revelación del nombre divino y la promesa de liberación. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú le harás así a los israelitas. Yo soy, me envió
a ustedes. Y dijo además, tú darás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y he visto cómo los maltratan los egipcios. Maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto, junto con los ancianos de Israel, y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Y ahora realizaremos una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Sé que el rey de Egipto no los dejará partir, si no es obligado por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con toda clase de prodigios. Así él los dejará partir. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan, no vayan con las manos vacías. Por eso, cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa objetos de plata y oro, y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Karen. Seguimos entonces el día de hoy con la historia de este personaje interesante que se nos aparece, que es Moisés. Um, Interesante la lectura. ¿Qué imagen, palabra o gestos de estos eh, versos que acabamos de leer les impactó más? Para mí fue yo soy el que soy. Interesante. Yo Sí, soy el que soy, dice. ¿Alguien más? o sea, la presencia del ángel de Dios a través del fuego en la zarza ardiendo, porque eso es así como súper visible, o sea, hay presencia divina. Muy bien. Para Entonces, mí, perdón, sí, sí, para diga. mí es que Moisés va a hablar con las palabras de Dios en su boca. Yo soy el que soy, yo soy el Dios de tu padre, el Señor es el Dios de tus padres, Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob. O sea, Él representa realmente a Dios ante el pueblo. Eso es muy importante, muy solemne para Él. Así es. Muy bien. Eh, ¿Dónde estaba Moisés en el versículo 1? En, en el monte, en el monte de Sinaí, en el Horeb. Uno estaba en la cesta. O sea, no, perdón. En el Horeb, monte el desierto. Ya. Eh, Eso no es lo que
y dice al principio dice que apacentaba, estaba donde su suegro, y después es que llega al Oref, pero primero está donde su suegro, Jetro, o Jetro, como quieran pronunciar ustedes, eh, en Madián. Ah, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, quien era sacerdote de Madián. Moisés aquí no está en Egipto, no está en Canaán, No. está en Madián, una región situada probablemente al sureste de la península del Sinaí o al noroeste de Arabia. Lejos, no es tierra hebrea, no es tierra santa a los ojos del mundo, está lejos de Egipto. Es aquí donde Dios se revela. Y esto ya es un acto teológico subversivo, porque en aquellos que escriben este relato, que como lo hemos comentado, lo escriben muchos años después, quizás cuando ya el país de Israel ya está constituido e instituido en la tierra que fue la que habitaron finalmente, sitúan esta aparición de Dios a Moisés no en la Tierra Santa, sino que en una región situada, como le dije, lejos, al noreste de Arabia, no es tierra hebrea. Eh, pero aquí es donde Dios se revela. Esto ya es un acto teológico subversivo, como les dije. Dios no se manifiesta en templos, sino que se manifiesta en el desierto. No se manifiesta en ciudades reales, sino en un exilio personal de Moisés. Moisés está en un trabajo servil, cuidando ovejas que ni siquiera son suyas. Y esto refleja su humillación, su anonimato, su desconexión con su propia identidad. Y vemos acá una zarza que arde, pero que no se consume. Dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Una zarzamora, po. Sí, una Un, zarza. Andan por ahí. En el hebreo, un shne, arbusto es un aceitoso. arbusto, Justo es seco. un arbusto espinoso común en esa región, nada majestuoso. De hecho, es una planta rasa fácil de ignorar, de despreciar, no es una cuestión bonita, no es como, no es bonita como la lengua de la suegra, ¿cierto? Pero la planta, no la lengua, Sí, la de verdad, pues, porque la lengua de la suegra, la planta, es súper bonita. La es otra no bella, mucho, dicen por ahí. sí. Ya va, no entendí una cosa. O Sí, sea, el monte Sinaí no pertenecía, no, o no sea, está en Israel. ya, ok, ok. O sea, a partir de allí se hace Tierra Santa por la Sí, presencia, ok, ok. el monte Sinaí se encuentra en lo que hoy día sería Egipto, fuera eh, Ah, eh, sí, así que no está en la tierra prometida el monte Sinaí, que es donde se aparece Dios. Y en esta zarza, en este arbusto, es donde ocurre la manifestación. Un humilde arbusto es el que se transforma en la morada de Dios. Y hay aquí un fuego que no consume. Este es el detalle central de este texto. En el Antiguo Testamento, el fuego representa la presencia de Dios. Es luminoso, es poderoso, es purificador, bien es peligroso. Pero aquí es un fuego que no destruye. Y así es como Walter Brueggemann señala que
que esta imagen revela la energía de un Dios que arde con pasión por su pueblo, pero que no consume lo que toca. Es decir, su gloria no arrasa, no aplasta, su presencia no aniquila. Y si lo lleváramos a nuestra vida, es como que Dios se revela en lo frágil, pero no lo destruye. El fuego de Dios sostiene, no Sí, devora, transforma sin aniquilar. El fuego de Dios es algo distinto. De hecho, en muchas iglesias de corte evangélico pentecostal cantan mucho como del fuego de Dios, como que el fuego del Señor. Hay hasta un video viral que está en las redes, se los voy a mandar después. y, Es como y una la canción. representación del corazón que siempre también sale como un fuego. Sí, claro. Y como les contaba, hay una canción que está viral, algo del fuego de Dios, y que la está escuchando todo el mundo, incluso no cristiano, y todos la están bailando porque parece una cumbia. Pero sí, parece una cumbia. Entonces, esto eh, nace de acá, de la imagen de el fuego en relación con Dios que hay desde el comienzo del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se mantienen. Ahora bien, hay una instrucción en este fuego, en esta zarza a Moisés, y es: quítate las sandalias, Ajá, sácate las chalas, quita el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa, en un lugar santo. Y llama el texto como tierra santa un lugar que no va a ser, o sea, que no es en ese momento y que no va a ser la tierra santa que ellos denominarán después. Y esto no es una fórmula mágica. En el mundo antiguo, quitarse el calzado era signo de humildad, de reverencia, de vulnerabilidad. Y Dios le pide a Moisés que deje atrás su rol, su defensa, su poder, su historia, su pasado, y se presente descalzo, sin máscara ni jerarquía. Y esta sería entonces una tierra santa no geográfica, no física, sino relacional, donde Dios se manifiesta y el ser humano se abre con humildad. Y ahí Dios le dice que Él es el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con esto Dios está indicándole a Moisés que Él no es un Dios nuevo, es el Dios del pacto, el mismo fiel. que hizo promesas a los patriarcas. Dios se identifica por sus relaciones, no por sus títulos abstractos. Y esto es algo interesante porque al preguntarle el nombre de Dios, Moisés, a quien estaba frente a él, este Dios, cuando se identifica, no lo hace como otros dioses, diciendo su nombre, ni tampoco lo hace hablando acerca de sus proezas o de sus batallas ganadas como lo hacían en otras culturas, sino que se describe a sí mismo como el Dios que ha tenido una relación de amor con su pueblo desde mucho tiempo y le empieza a dar los nombres, el de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es decir, como les dije, Dios se identifica por sus relaciones, no por títulos abstractos. En un mundo lleno de divinidades impersonales, como en Ujú, Egipto, este Dios se presenta como alguien con historia, con afectos, con compromiso. Es un Dios memorial, un Dios que no olvida lo que prometió, ni a quién se lo prometió. Y es así como le dice a Moisés que este Dios ha visto, ha oído, conoce, ha descendido,
ha venido para librarlos. Estos verbos que le acabo de nombrar revelan una Maravilloso. teología de compasión activa. Mm. Él ha visto, es decir, Dios no es ciego ante la injusticia, ha oído. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Dios conoce, Dios siente el dolor en su entraña y Dios desciende. Dios irrumpe en la historia humana y Dios libera. Es decir, Dios actúa con un poder salvífico. Esto contradice lo que abundaba en el imperio egipcio, donde los dioses son indiferentes, son distantes, son galácticos, cósmicos. Dios no observa el dolor desde el cielo, sino que baja, se involucra y libera. Y es ahí, en ese contexto, en que Dios envía a Moisés. Ve, le dice, yo te envío al faraón. Y Moisés es enviado al lugar del cual huyó. Dios no le propone una misión lejana, sino que lo confronta con su historia rota. Y Moisés responde, quizá muy honesto, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Este, ¿quién soy yo? No es una falsa humildad, es una conciencia de su fracaso. Moisés ya no se cree héroe, se siente inadecuado. Y Dios le responde con un refuerzo a su autoestima, con una promesa hermosa de toda la Biblia que dice, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Esto anticipa el nombre divino que va a dar a continuación, que en el hebreo es como algo como Eyehimak, Eye, que tiene relación con yo soy o yo estaré contigo. Los que hablan eh, inglés o alemán o algún otro idioma parecido, saben que el verbo ser y estar casi siempre está Claro. muy relacionado, incluso algunas veces es la misma palabra. Decir yo soy o yo estoy, en algunos Mm. idiomas es lo mismo. Acá en el hebreo tenemos como algo parecido. Yo estaré o yo seré contigo. Anticipa el nombre que le va a dar, que aparece revelado ya en los versos 13 al 15, en que dice, yo soy el que soy, eh, Eye, Asher, Eye, o lo que después se conocerá como Yahvé o IHWH, que es más preciso en nuestra transliteración al español. Eso es un momento cumbre, pues Moisés pide un nombre. Y en el mundo antiguo, saber el nombre de un Dios era tener acceso a su esencia, a poder invocarlo, a poder incluso encasillarlo. Pero Dios no se deja atrapar acá por categorías humanas. Y por eso se saca ese Eye o Yahvé, Sher Yahvé, Eye, yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy siendo lo que estoy siendo, yo soy el que está contigo, yo soy a secas, algunos lo traducen, otros incluso le ponen como el ser o el que está. Eh, Ahora bien, estos teólogos que nos están ayudando, estos biblistas, en este estudio del Éxodo que estamos haciendo, Hans Frey y Walter Brueggemann, coinciden en que esta revelación no es una definición real del ser de Dios, sino que es una afirmación relacional y dinámica. Es decir, Dios no es una idea, es una presencia que se mueve, que se compromete, que actúa en la historia. Dios se da a conocer por acompañamiento, no por un nombre. Y
Y en este sentido, la figura de Moisés como líder que va a ser un libertador puede haber sido quizá modelada, según algunos, durante el exilio babilónico en el periodo persa, es decir, el cómo era Moisés de carácter. La experiencia de este imperio opresor, Egipto, resuena mucho, se parece mucho a la opresión que vivieron con Babilonia, y el anhelo de liberación se proyecta sobre el pasado como un relato fundacional, dicen algunos. Eh, Otros interpretan el Éxodo como una contramemoria, una narrativa que resiste al relato dominante del imperio y presenta una alternativa donde Dios, el Dios invisible, es más poderoso que los dioses visibles del poder. Entonces, podemos ver acá que Éxodo 3 no nos muestra un Dios que exige, nos muestra un Dios que ve, que escucha, que baja, que llama. No llama a los perfectos, sino que llama a los quebrados. Al fracasado de Moisés no se revela en los templos ni en los palacios, sino en las matas, en los arbustos, en las zarzas, y que no responde con definiciones, sino con presencia. Eh, ah, Recordamos con Daniel por ahí, que nos acompaña ahora, a un personaje X que es pastor, que no le vamos a decir jamás a ustedes quién es, porque hay muchos, que cuando se presenta, siempre se presenta con todos los títulos que tiene. Eh, Hola, mi nombre es tanto, soy pastor, soy, no sé, profesor, soy magíster en esto, soy magíster en esto otro, soy doctor en esto, soy doctor en esto otro, eh, y esto es lo que soy. O también conversábamos el otro día con Rudy, y estaba aquí, se aparece también, de ciertos personajes que cuando firman, no sé, sus correos o WhatsApp, también te ponen, no sé, pues Juanito Pérez, eh, qué sé yo, profesor o médico, abogado, qué sé yo, licenciado, y algunos como que le refuerzan, es como que médico y abajo ponen licenciado en medicina, como que ya sí, o sea, o abogado y abajo licenciado en derecho, o así, y siguen después magíster, doctor, presidente de la junta de vecinos, tesorero del curso de mi cabro chico, como que su forma su forma de identificarse es a través de sus títulos o de lo que puede decir. Sin embargo, el Dios de Israel es un Dios que se revela a sí mismo de otra forma en lo cotidiano. Es un Dios que nos ve, que llama, como dijimos, a los fracasados y que no responde con definiciones ni con títulos, sino con su presencia. Él está ahí, Él está ahí. ¿Qué les parece hasta ahora lo que hemos conversado? Excelente, maravilloso. ¿Sabes una cosa que una vez, a mí me marcó mucho una vez un comentario que hizo Rudy a propósito de las personas que no creen en Dios, eh, que buscan una definición de Dios y Dios no tiene definición. Y yo creo que ahí se enredan las personas, como buscando algo, como definirlo, como concretarlo en su cabeza. Y pues entonces lo más fácil es no creer. Claro. Así es, y de hecho la Biblia nunca, nunca señala argumentos sobre la existencia de Dios. Sí, Exactamente.
Y lo más interesante es que usa personas que no necesariamente tienen esos títulos que tú dices, sino personas comunes y corrientes, y que los hace instrumentos y algunas veces te llegan mensajes a través de ellos que tú dices, wow. O sea, es como que, bueno, a mí me ha pasado, que me están diciendo algo y yo, ah, ok. O sea, como que hay una respuesta allí. Así es, Dios puede. La Escritura dice que incluso las piedras le adorarán si nosotros no lo hacemos. Eh, entonces, Dios puede usar a cualquier persona para hablarnos. Eh, Uno tiene que estar atento a eso. Ujú, Yo recordaba el otro día de una persona de la iglesia que pastoreaba yo anteriormente, que siempre tenía discusiones cotidianas, no peleas, no con su señora, sobre cualquier tema X. Eh, y él le decía, no sé, el caballo es blanco. Y ella le decía, no, el caballo es negro. Y el día domingo en el culto, él me traía a su señor y le decía, y me decía, pastor, ¿de qué color es el caballo? Y yo le decía, es blanco. Y ahí ella decía, ah, ya, gracias, pastor, ahora me queda claro que es blanco. Porque en su mente ya no dejaba de que Dios le hablara a través de su marido. Tenía que ser a través de un título de alguien que dijera pastora atrás de su nombre para que ella creyera. Ahora no hay ningún caballo blanco, es un ejemplo que le estoy dando nomás. Es como que me haya preguntado cualquier cosa. Entonces ella como que no le creía a su marido. Y existe eso también en general, lo que es la sugestión por prestigio que le llamo yo, es algo muy fuerte. eh, em, de que si lo dice alguien con doctorado, nuestra mente tiende más a creerle a esa persona que a la persona que no tiene nada de capacitación. Y que quizás quien tiene la razón es persona que no tiene tanta educación. Pero nuestra ujú, mente hace juicios, hace prejuicios, y eso ha sido durante toda la historia de la humanidad. Pero nos encontramos con un Dios que nos da vuelta a las cosas, que no se presenta en los palacios, no se presenta en las universidades, no se presenta en los lugares altos, sublimes, sino en un arbusto, en un arbolito chiquitito, espinoso, despreciable, y ahí manifiesta su presencia, y ahí lo transforma en tierra santa, y elige a este hombre que se siente fracasado, que se siente con una culpa terrible porque cometió asesinato. O sea, ustedes a veces y yo nos sentimos culpables por nuestros pecados y decimos, no, yo que voy a andar sirviendo a Dios un poco más allá si yo me mandé esta embarrada. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han asesinado a alguien? Y la ujú, respuesta es que nadie. Imagínense, Moisés, si nosotros que tenemos errores, eh, que como, no sé, como mentir, y más encima utilizar a nuestros hijos cuando les decimos, dile a los testigos de Jehová que no hay nadie, que no está el papá, que no está la mamá, o así, eh, distintas cosas que nosotros pecamos, que cometemos errores, o a veces cuando nos quedamos con el vuelto de algo, no sé, y nos sentimos ladrones y pensamos, yo no puedo servir a Dios por esto que hice. Miremos a Moisés, que le había quitado la vida a otra persona y por ujú, una venganza, sintiendo odio en su corazón, rabia, y se le aparece Dios y le dice, yo a ti te voy a usar.
¿Se dan cuenta cómo Dios nos altera nuestros paradigmas? Porque uno espera que, no sé, que un pastor, por ejemplo, en nuestro contexto, sea alguien puro, intachable, que se porte bien, que se lave la carita todos los días, se coma la comida, ¿cierto? Y no fume, no tome ni baile apretadito. Es Eh, correcto, ¿verdad? y tenemos como esa idea, pero si nos llega un pastor que ha estado preso por asesinato, pero que después salió de la cárcel y se convirtió. Nosotros tenemos un prejuicio grande en ese sentido. Nos cuesta, nos cuesta aceptar de que Dios pueda elegir a alguien así. Y sorpresa, esto es algo, parece que Dios lo ha hecho recurrentemente en la Ujú, historia de la salvación. Entonces, hay para aprender, hay para considerar en este Dios que se revela en lo cotidiano, no en lo espectacular. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Eh, Allí es donde Dios se manifiesta. Como les dije, no en templos ni altares siquiera. Dios no se reserva para lo excepcional, sino que se infiltra en lo ordinario, en lo humilde, en lo quebradizo. Y es por eso que no necesitamos buscar a Dios eh, en medio de señales grandiosas. Muchas veces el fuego de Dios ya está ardiendo en medio de nuestro día a día, de nuestro arbusto diario, de nuestra zarza diaria. Ahí está ardiendo el fuego de Dios. La clave está en mirar con atención, como dice el verso 3 cuando Moisés dice, me voy a acercar para ver esta gran visión. es un espectáculo. Correcto. Dios escucha el dolor humano. Y no solamente se escucha, nos escucha, sino que también se compromete con nosotros. Eso es algo totalmente fuera de serie. O sea, Dios se compromete, dice, los he visto, los he oído, los conozco, por eso he descendido para liberarlos. Este es uno de los pasajes más conmovedores del Antiguo Testamento. Nos revela un Dios que no es pasivo, sino un Exacto. Dios que se afecta profundamente por el sufrimiento de su pueblo. Se afecta, se deja impactar y se compromete a hacer algo. No, no es un Dios que nos mira desde el cielo, no delega su compasión, no externaliza la justicia. Este Dios desciende, se involucra, actúa. Ahora nosotros estamos dispuestos a seguir este camino que Jesucristo también tomó, que fue oír, ver, conocer, descender y liberar, al cual Cristo también nos mandó a nosotros, porque Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, yo les Ujú. envío a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo nos queda esa responsabilidad? ¿Qué piensan? Ay, Dios. No, ¿Puedo decir algo? claro. Yo creo que él escogió a Moisés, estaba una persona tan triste, tan amargada, pero Moisés cumple con la obediencia y con la fe y cumple la petición de Cristo. Y cuando él le dice, reúne
a los ancianos de Israel, ahí el mensaje de Dios fue comunicado. Entonces, la obediencia, la fe, como dice usted también, como lo vemos nosotros, es seguir a Cristo en los caminos de la vida de cada uno. Porque cuando le dice una tierra que va a tener maná y miel, también yo estuve leyendo que el maná es la prosperidad y lo mejor de lo mejor, y la miel es la dulzura o cómo actuar en comunidad, que ellos como pueblo siguieran a Moisés y estuvieran todos juntos, como una verdadera comunión. Nosotros somos una comunión, una iglesia, con sus estatutos, sus leyes, al igual que Jesús, que Dios le otorgó a Moisés que siguiera a este pueblo, que lo llevara a la tierra prometida, y él obedeció por la fe. Ujú. Y eso creo que eso es lo relevante, seguir los caminos de Dios, seguir, obedecer, y ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de todo. Y los ancianos le creyeron y lo acompañan, porque Así sabía que si es. no, no iba a pasar nada, si no, no iba. Es muy importante lo que dice Miriam cuando habla específicamente de la obediencia y de la fe. Fíjense Ujú. que uno de los hombres que Dios usó mucho fue David, el rey David, que se mandaba puras embarradas, pues, y graves Sí. también, pues, o sea, se acostaba con mujeres ajenas, las dejaba embarazadas, mandaba casi a matar al marido, eh, pero, pero él se daba cuenta después de que había caído, se humillaba, confesaba a Dios su pecado, pedía perdón y no se desaferraba de su creador. Y eso es algo que Dios tomó en consideración. Dice la escritura en el libro de Hebreos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno se pregunta cómo alguien que engaña, que adultera, que Ujú. mata, que miente, va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hay otras cosas, parece, que Dios pondera más, que la moralidad en sí, incluso que ciertos delitos. ¿No les parece raro? Sí. Como es, Pareciera también como que esos 10 mandamientos, ay, no sé, voy a decir una cosa loca. díganlo Voy nomás. aquí, fueron como muy normativos para la gente y realmente había lo más importante que fue lo que dijo Jesús con sus dos, atención, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, esa es la verdadera cuestión. Pero entonces los otros con la ley y la cosa, y entonces que si el adulterio, que si esto, que si no hacías la cuestión, que si no descansabas los sábados, que esto, o sea, cosas como que fueron calando en el ser humano como algo normativo, que a fin de cuentas no es de acuerdo a esto. Lo importante es que uno de verdad sienta, oye, y tú mismo te des cuenta, oye, actué mal aquí, pido perdón por eso, dame sabiduría para poder controlar esta cuestión, pero no a rajatabla por el hecho de cumplir. O sea, porque yo una vez oí que cumplimiento es cumplimiento. Entonces, entonces, no, uno tiene que actuar como por convicción, o sea, eso, quería decir algo así. Y sí, muy bien, me gustó lo que dijiste. Lo interesante a tener aquí en cuenta es que Dios llama, no es que Dios llame a los malos, ¿ah? No es que hay que irse a la cárcel para que después Dios los use, no, no. El tema es que Dios llama a personas frágiles, a personas dañadas a veces, o a personas que no son necesariamente los que tienen los doctorados, los títulos, para hacer misiones trascendentes.
Moisés no se siente capaz, tiene una historia de fracaso, es un fugitivo, se exilió a sí mismo y sin embargo Dios lo llama. Y esto aparece en la Biblia, de que Dios no escoge a los perfectos, sino a aquellos que estén disponibles. Podemos ver, por ejemplo, como vimos en Génesis, a Abraham, que era un anciano y que le faltaba un poco la fe y se transformó en el padre de la fe, que le costaba creer en un comienzo. Vemos a Jacobo, Israel, que era un mentiroso, que mintió y engañó para obtener la primogenitura y se transformó en Israel, el patriarca más grande. Vemos a José, que era un esclavo. Él no era malo, pero era también alguien frágil, despreciable por la sociedad y terminó siendo gobernante de Egipto. Vemos a este Moisés que dice que le cuesta hablar, algunos dicen que posiblemente era tartamudo y con mucho miedo y fue el libertador. David, el adúltero, el que se mandó tantas, una tras otra, fue el hombre conforme al corazón de Dios. La madre de nuestro Salvador, una niñita chica, adolescente, no sabemos qué edad pudo haber tenido, pero en ese tiempo a las mujeres las casaban como a los 12 años y medio, apenas les llegaba su primer periodo, ya eran un producto de exportación o de importación, listas para casarlas a la fuerza. Entonces María era mujer, ya vista menos por las sociedades machistas, y era una niñita que ya iban a casar. Ah, lo importante entonces no es el currículum, sino la promesa de Dios que nos dice, yo estaré contigo. Y cuando nosotros creemos que Dios estará con nosotros, Él nos va a usar, tengamos o no tengamos las características quizá esenciales o, qué sé yo, favoritas del mundo para poder hacer grandes cosas o no las tengamos. Si confiamos en esto de yo estaré contigo, esto que es tan parte del nombre de Dios, es cuando Dios nos usa, nos llama. Y este nombre divino es una presencia activa. La revelación del nombre de Dios es el momento clave de la historia teológica bíblica. No es simplemente una respuesta a una curiosidad, sino una manifestación de la naturaleza profunda de Dios. No es un nombre estático, es una declaración de presencia. Yo soy, yo estoy, yo seré el que estaré contigo, yo soy el que está, yo seré el que seré, yo soy el que soy, como le traducen distintas personas. Es una declaración de presencia, de libertad, de futuro abierto. Como dice Hans Frey, dice, el Dios de Israel no puede ser poseído, no puede ser controlado, ni reducido a una fórmula. Solo puede ser conocido en su actuar, en su presencia comprometida. ¿Qué implica entonces adorar a un Dios que no se deja encerrar en nuestros esquemas, pero que igual promete estar con nosotros? Esto es algo importante a tener presente. A Dios no lo podemos encerrar en una cajita mental en que nosotros digamos Dios funciona así. Y otra cosa interesante a tener en mente es que la santidad no es una cuestión de un lugar, sino de la presencia de Dios. Quítate las sandalias, sácate las chalas, porque el lugar donde estás
es tierra santa y él no estaba en el templo, él no estaba en la ciudad santa de Jerusalén, no estaba en la tierra santa de Israel, estaba en el desierto, no había templo, no había ni siquiera comunidad. La santidad en la Biblia no es una cualidad mágica del suelo, sino la consecuencia de la presencia divina, reveladora de Dios. Claro que hay gestos, claro que hay actitudes, claro que hay símbolos que desde un comienzo aparecen. Por ejemplo, aquí no hay un altar, pero hay una invitación a quitarse las sandalias de respeto, como frente a un rey, de humildad, un símbolo, una señal de reconocer que uno es polvo, de vulnerabilidad, estar sin defensa, sin pretensión. Aquí Dios no le pide a Moisés un sacrificio, sino sacarse el ego, sacarse las excusas, sacarse el miedo. Y la liberación empieza cuando el dolor se transforma en clamor. Dice el verso 23, y clamaron los hijos de Israel. Este clamor es el que provoca la respuesta de Dios. La liberación ya está en marcha porque el pueblo ya ha empezado a clamar. Mientras a veces guardamos silencio ante el dolor, nada cambia. Pero cuando el sufrimiento por el que pasamos se convierte en una oración, Dios se compromete con nosotros. Y la historia de la salvación, vamos a ir viendo que es un movimiento de abajo hacia arriba. Dios da vuelta a la lógica de los imperios. En el imperio egipcio el poder es desde el trono, en el Dios de Israel es desde la zarza. En el imperio egipcio la gloria viene por el dominio, por la invasión de otros países, territorios. Y en el Dios de Israel la gloria o Shekinah, como se dice en hebreo, es por la presencia de Dios. En el imperio egipcio el pueblo era esclavo, sin embargo, para el Dios de Israel eran un pueblo elegido. En el pueblo egipcio los dioses eran lejanos, sin embargo, el Dios de Israel es un Dios que desciende. Entonces, para ir finalizando, la narrativa del Éxodo nos muestra que la historia no la escribe el trono, sino la zarza que arde en el corazón de un pastor en el desierto. Yo les pregunto, ¿cuál es tu zarza ardiente? ¿Qué cosa nos está llamando hoy para servir a Dios? ¿Dónde, en qué parte de nuestra vida? Y con esto no pensemos en el templo, la iglesia, pensemos en nuestra vida. ¿En qué parte necesitamos quitarnos las sandalias para reconocer la presencia de Dios ahí? Y la última pregunta que les hago, retórica también. Este no es espacio para que me confiesen sus pecados, pero ¿qué excusa le estás dando a Dios ahora, como Moisés? ¿Cómo suena para ti frente a estas excusas la palabra de Dios que te dice, yo estaré contigo? Para pensarlo, el Éxodo nos enseña que Dios está, aunque no lo comprendamos, que Dios llama, aunque no nos creamos capaces, que Dios Ujú. libera,
comenzando por quienes claman, y que la zarza aún arde. Si abrimos los ojos, la vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario y o pregunta antes ya de terminar? Yo creo que la expresión quitarnos las sandalias para reconocer la presencia de Dios, uf, da para un análisis muy importante en cada uno, como una reflexión personal y también como una reflexión grupal. Creo que excelente lo que quiere decir la palabra de Dios. Nunca me puse a pensar que la zarza era como lo que uno representa en su corazón frente al otro, o sea, cómo está uno frente al otro. Lo encuentro muy interesante y muy digno de aprender. Yo estaré contigo. Gracias. Muy bonito. Muy bien, gracias, Miriam. Sí, yo Ah, estaré contigo, eso es, o sea, creo que es clave para todos nosotros para tener la firme creencia de que efectivamente está con nosotros, tener fe y tener la creencia de que somos instrumentos y que la voluntad de Dios se nosotros seamos instrumentos de la voluntad de Dios. así es. Muy bien. Tengamos una oración entonces para terminar nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Oh Señor nuestro, Dios de la zarza ardiente, que arde sin consumir, que llama sin gritar, que nos mira sin desviar la mirada. Te damos gracias por tu presencia en nuestra tierra santa, en la vida de cada uno de nosotros. Incluso cuando nuestra tierra está en un exilio, en un desierto o en la rutina, gracias porque nos llamas por nuestro nombre. Haznos, Señor, quitar la sandalia, el ego, el miedo, las excusas, y condúcenos como Moisés a ser parte del plan liberador de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. Muy Muchas bien, gracias. chicas y Daniel. Estamos Muchas viendo gracias, Héctor. Saludos, el Sarita. próximo sábado en tu nombre. Que estén bien. Chao, 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 chao. chao, Jackie. Chao, Chao. también. Chao, Chao, todos. Chao. 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 Chao.